Buen día, mis estimados estudiantes. Esta es una clase para la asignatura de temas selectos de Biología 2. Seguimos con el tema de invertebrados. Esta vez vamos a ver el filo artrópoda, el cual por su tamaño, su diversidad, lo vamos a tener que dividir en partes. En esta primera parte les voy a hablar de características generales del filo, generalidades sobre los arácnidos y generalidades sobre los miriápodos, que serían las dos primeras clases del filo artrópoda. Bueno, la palabra artrópodo significa patas articuladas. El término se aplica para organismos que son invertebrados, que tienen una especie de exoesqueleto, como si fuera una armadura, un esqueleto externo y sus patitas articuladas. Es el filo más diverso de la naturaleza, tiene invadidos todos los hábitats, andan en el aire, en el agua, en la tierra, bajo tierra, en el mar ni se diga. Vamos a ver rápidamente sus características distintivas. Son protostomados, triblásticos, celomados y presentan, igual que los anélidos, un cuerpo segmentado, metamerizado. Su respiración puede ser de forma muy diversa porque hay acuáticos y terrestres más complejos y más sencillos en cuanto a su desarrollo anatómico y evolutivo. Los grupos principales son los crustáceos, los insectos, las arañas y el grupo de los 100 pies y los 1000 pies. Ahorita lo vamos a ir desglosando. Primero los dos grupos que ya mencionábamos en la presentación. Les decía que su respiración puede ser de diversas maneras dependiendo del ambiente. Puede ser pulmonar, traqueal, puede ser tegumentaria, es decir, a través de la piel, y puede ser también por branquias, sobre todo en los organismos acuáticos. Su excreción es compleja y se da a través de nefridios, pero también se hace a través de células, a través de cavidades que van del celoma al exterior. En fin, también depende de la complejidad del grupo en particular de artrópodos que estemos hablando. Tienen un sistema circulatorio abierto, quiere decir que sí tienen vasos por los que corre su sangre o el análogo a su sangre, pero que ésta siempre desemboca en la cavidad general del cuerpo. A eso se le llama sistema circulatorio abierto, ¿sí? Tienen un corazón, generalmente en posición ventral. Su reproducción es sexual. Es poco frecuente el hermafroditismo. Su fecundación puede ser externa en las especies acuáticas y es más bien interna en las especies terrestres. Pasan la mayoría de estos grupos por una etapa larvaria y sufren una metamorfosis para alcanzar la etapa adulta, así que el ciclo de vida puede llevar más de una etapa, más de una forma física. Su sistema digestivo es muy complejo. De hecho, anatómicamente ya son organismos muy complejos. Ahorita vamos a ver algún ejemplo en estos grupos que vamos a tratar en esta sesión. Aquí vemos una comparación entre el número de especies según el filo de invertebrados. Y vean cómo el filo artrópoda por mucho supera a los demás filos. Con algunas versiones hablan de 1.000.000 de especies. Es probable que sean muchas más, que haya muchas no identificadas todavía. Es un grupo muy diverso. Y la clase más diversa dentro de este grupo pues, es la clase de los insectos. Aquí vemos los 4 grupos principales de los que hacemos mención. Los miriápodos, que abarcan los 100 pies y los 1000 pies. Los arácnidos, que abarcan básicamente escorpiones, ácaros y arañas. Los crustáceos,
que incluyen lo que es camarón, langosta, cangrejo, jaiba y algunas otras formas más pequeñitas como los copépodos, las pulgas de agua, en fin. Hay una serie de organismos, los isópodos, ya vamos a ir viendo los ejemplos. Y los insectos, que es un grupo muy diverso dentro del filo. Aquí vemos algunos ejemplos como la mariposa, la cochinilla, las langostas o chapulines, las avispas, las hormigas, en fin. Aquí vemos una comparación de los 4 grupos en cuanto a algunas estructuras físicas, por ejemplo, los órganos bucales. Noten cómo los arácnidos tienen quelíceros y los otros 3 grupos, miriápodos, crustáceos e insectos, tienen mandíbulas. El número de partes del cuerpo distinguibles básicamente son: los arácnidos tienen 2, los miriápodos 2, los crustáceos 2, porque muchos de estos organismos tienen fusionada el tórax y la cabeza. Y los insectos tienen 3 distinguibles perfectamente, que son tórax, cabeza y abdomen. El número de patas también es distintivo por grupo. Los arácnidos tienen 8. Los miriápodos pueden tener desde 10 hasta 200. Los crustáceos es variable. Por ejemplo, los más comunes, camarones, los cangrejos, son decápodos, tienen 10 patas. Y los insectos tienen 3 pares de patas. En cuestión de las antenas, las arañas no tienen antenas, los miriápodos tienen un par de antenas, los crustáceos tienen 2 pares de antenas, los insectos tienen un par de antenas. Y en la respiración, los arácnidos pueden ser traqueal, o sea, por tubos, y pulmonar. En los miriápodos es por tubos, traqueal. Los crustáceos, como son predominantemente acuáticos, es branquial. Y en los insectos es traqueal. Aquí vamos a empezar con el grupo de los arácnidos. Estos son los 4 grupos distintivos dentro de los arácnidos, que incluyen la araña. Las arañas presentan 2 partes muy distinguibles en el cuerpo, que se conocen como prosoma, que sería un cefalotórax, y un opistosoma, que vendría siendo el abdomen. El prosoma es el que tiene los apéndices, las patas, pues. Fíjate que tienen 8 patas. Los quelíceros pueden ser venenosos y segregan un líquido que forma un hilo muy resistente, que es la famosa telaraña. Los opiliones, no se distingue una división entre prosoma y opistosoma, por lo tanto su característica es que no tienen cintura y tienen las patas muy largas. Los escorpiones, bueno, ustedes ven la forma clásica de los alacranes y escorpiones. El opistosoma presenta 2 partes, la segunda es delgada y acaba en el extremo en un aguijón venenoso, que puede ser más o menos venenoso. Los alacranes que tenemos aquí en Baja California Sur, si bien son grandotes, no son muy venenosos. La picada es como si fuera una abeja, pero a menos que la persona tuviese algún tipo de sensibilidad alérgica, ¿no? Pero mientras no te va a causar mayor problema. Y están los ácaros, que los ácaros son muy pequeñitos, microscópicos, y nos acompañan en las almohadas, en los colchones. Están muy presentes en nuestra vida cotidiana. Y algunos grupos de este tipo son los que producen la sarna, algunas especies, y están aquí incluidas en este grupo las garrapatas, por ejemplo, que son parásitos muy conocidos por nosotros, que afectan principalmente a los perros, pero también a otros animales, incluso a los seres humanos si hay un descuido, y pueden traer alguna enfermedad. Aquí, para más o menos distinguirlos, fíjense, los arácnidos no venenosos pues serían los ácaros, los opiliones y las garrapatas. Y los venenosos pues serían las arañas y los alacranes, que ya les dije que pueden ser más o menos venenosos. Hay unos muy venenosos y hay unos que no tanto. Aquí vemos una imagen de la característica externa de una araña. Vean cómo son 2 partes del cuerpo, lo que es el cefalotórax, prosoma, y el abdomen o opistosoma, 4 patas a cada lado para sumar 8.
Y pues aquí en la cabeza ya sabemos que no tienen mandíbulas, que tienen quelíceros, que son como unos dientitos, ¿no? Vean la anatomía de una tarántula para que vean la complejidad que tiene la anatomía ya de estos organismos. Evolutivamente ya son más avanzados, ¿verdad? Aquí vemos detalle de las gónadas, el tubo digestivo, el sistema circulatorio, tiene su corazón en posición ventral. Aquí vemos la aorta, por ejemplo, glándulas del veneno, tiene unos quelíceros, unas uñas que están hacia abajo con las que ellas atacan a las posibles víctimas, o lo hacen también para defenderse. Aquí tienen las glándulas de seda que producen telaraña. Aquí vemos una vista dorsal y una vista ventral de una araña, donde se distingue perfectamente el prosoma cefalotórax, los ojos, que puede tener varios ojos dependiendo de la especie, y el opistosoma. Aquí vemos los quelíceros. Estos que están al lado de los quelíceros son pedipalpos y tienen una función sensorial. Vean cómo tiene aquí en el abdomen unos orificios respiratorios con los que capta oxígeno y despide dióxido de carbono. Un orificio genital. Estas se reproducen mediante la fecundación interna. El macho le entrega una especie de reservorio de espermatozoides, una capsulita donde van los espermatozoides, y la hembra los recibe y ahí se lleva a cabo la fecundación. Entonces, básicamente esas son las características generales de las arañas. Aquí vemos una araña del tipo de las viudas negras. Generalmente las que tenemos aquí nosotros muy comunes son negras con la panza, con el abdomen rojo. Se les ve una parte roja aquí por abajo y son venenosas. Hay un marcado dimorfismo sexual entre el macho y la hembra. El macho es más pequeñito, no es tan negro, no es tan oscuro, brillante. Y la viuda negra, durante el apareamiento, acuérdate que ya lo hemos comentado, se come al macho para hacerse de energía suficiente que garantice una mayor probabilidad de éxito en las crías. Estas son muy comunes aquí, debajo de las bancas, debajo de las cajas, en los patios, que no se hace mucho el aseo. Pueden estar ahí escondiditas, tendiendo su telaraña para captar alguna presa. Aquí tenemos la imagen de una tarántula clásica, que también son muy comunes aquí en Baja California Sur. Esta es una tarántula Goliat, que es la tarántula más grande del mundo. Sus patas extendidas así de lado a lado pueden llegar a medir 30 centímetros, una cosa más o menos así. Esta puede captar desde cachorras hasta pequeñas aves, ratones. Entonces son bastante impresionantes. Y aunque no son muy venenosas, en realidad no son muy venenosas, salvo que tienen, por ejemplo, las tarántulas tienen unos pelitos que si los tocas pueden causar cierta irritación, y tienen veneno aquí en unos colmillos que tienen esta parte de aquí. Esta es una imagen de un escorpión del desierto del Sahara, Androctonus australis. Este sí es venenoso. Aquí tenemos en México ejemplares escorpénidos bastante venenosos en la Sierra de Durango, en la Sierra de Nayarit, que es mortal, y que si no se atiende a tiempo, una persona que es picada por un alacrán de estos puede sufrir la muerte o serias consecuencias de salud. Hay un suero antilacrán que se suministra intravenoso que salva la vida de las personas. Pero en el resto del país generalmente son inofensivos. Es como el piquete más o menos de una avispa, de una abeja más o menos, ¿no? Este es un detalle de un ácaro, ya lo dijimos. Los ácaros son acompañantes de nosotros que la mayoría de las veces no nos causan mayor problema, pero hay algunos que causan la sarna, tanto la sarna humana como la sarna, que ya es muy más rara, pues, como la sarna animal. Clásico que vemos a los perros en la calle abandonados, que a veces tienen síntomas de sarna. Estos organismos parecidos a estos, son los que la provocan. Y finalmente aquí vemos el grupo de los miriápodos, que abarca los
1000 pies, que aquí vemos un dibujo arriba, y los 100 pies. El grupo de los 1000 pies se llama diplópodos y el grupo de los 100 pies se llama quilópodos. Los 1000 pies o diplópodos tienen un cuerpo cilíndrico y tienen dos pares a cada lado, perdón, un par a cada lado de patitas en cada segmento, lo que hace que se le vean muchas patitas. Estos animales no son venenosos, cuando se sienten amenazados se enrollan y tienen unas glándulas que producen mal olor para repeler a los depredadores. Y en cambio los quilópodos sí son venenosos, tienen un primer par de patas transformado en uñas venenosas que se conoce como fursípulas. ¿Sí? Aquí vemos tenemos como ejemplo un tipo de 100 pies que es conocido como escolopendra. Aquí vemos una imagen ya fotográfica del 1000 pies. Ni el 1000 pies tiene 1000 pies, ni el 100 pies tiene 100 pies. Pues. Pero sí, los famosos 1000 pies tienen más patitas, porque tienen dos patitas en cada segmento a cada lado, y eso hace que se vean muchísimas. Entonces ya lo dijimos, puede tener entre 9 y más de 100 segmentos, cada uno con un par de patas. Se alimentan de vegetación descompuesta y son inofensivos. Ya vimos que tienen glándulas que producen sustancias malolientes para repeler las amenazas. Y aquí tenemos un detalle de un 100 pies, que les decía que estos sí son venenosos, cuerpo segmentado, par de patas en cada segmento, son carnívoros, a veces son muy atrevidos y pueden agarrar pequeños reptiles o inclusive un pequeño ratoncito. Pueden ser atacados por estos organismos porque su veneno los inmoviliza y ya se los pueden comer. Aquí en Baja California Sur los vemos muy común en el desierto. Más o menos estas son las características de los dos grupos que vamos a tratar en esta sesión, que son los arácnidos y los miriápodos. Vamos a continuar en la siguiente sesión con los crustáceos y los insectos. En este tema, por lo pronto es todo. Espero que haya sido clara la explicación. Agradezco mucho su atención. Les envío un cordial saludo y la recomendación permanente de que se sigan cuidando, porque todavía estamos en contingencia. De hecho, es la etapa más difícil de la contingencia. Hasta pronto, saludos.